Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra edición de nuestra serie de entrevistas, de nuestras entrevistas hechas a, pues, muchos de las personas eminencias, ¿no? En el área de la psicoterapia y de la psicología, pues de muchos lugares. Ya hemos tenido algún tipo de ediciones anterior y pues en esta ocasión estamos en compañía ni más ni menos que de Juan Martín Florit. Juan Martín Florit, allá en Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas, Ray. Un gusto estar con vos aquí en este espacio de divulgación. Es una actividad que me parece fundamental para la ciencia y para la salud mental de la población, así que es un verdadero placer estar acá con vos. Muy bien, Juan. A mí también me da mucho gusto poder estar en contacto ya contigo. Ya lo habíamos planeado desde hace algún par de semanas, pero no se había podido dar la oportunidad hasta hoy, ¿no? Y me da mucho gusto poder saludarte, un gran amigo y colega, Juan Martín Florit. Y pues bueno, siempre nos gusta comenzar esta dinámica conociendo un poco acerca de la persona a la que estamos entrevistando. Y pues bueno, nos gustaría que nos empezaras a hablar un poquito sobre ti, Juan. Cuéntanos, ¿quién es Juan Martín Florit? Bueno, las cuestiones ontológicas son medio complicadas de definir, pero ahí vamos. Bueno, soy obviamente licenciado en psicología, me especializo en el área infanto-juvenil, familiar. No podemos abordar esto desde los abordajes individuales. Me encanta lo que hago, soy un apasionado de mi laburo, disfruto muchísimo hacerlo, disfruto mucho la formación, formarme, continuar formándome. Me resultan muy interesantes la filosofía, básicamente la filosofía del conocimiento, la epistemología. Bueno, tengo varias curiosidades, digamos, soy bastante amplio en mis intereses, digamos, en mis curiosidades, mis intereses intelectuales. La psicología, además de llamarme la atención, me llena, y bueno, es algo que realmente disfruto muchísimo, que disfruto más de lo que cuando me recibí pensé que iba a disfrutar. No, creo que esta carrera tiene un plus, y es que te pone en contacto con situaciones, con interacciones y con eventos que, si uno es responsable y hace bien su trabajo, te retribuyen de una manera que va mucho más allá de lo económico o del estatus o de otras cuestiones. Creo que la cuestión de poder ayudar a las personas de forma eficaz, eficiente y óptima, eso te retribuye de una forma maravillosa. Ya. Y Juan, precisamente hablando sobre tu quehacer psicoterapéutico como psicoterapeuta infanto-juvenil familiar, además de la psicoterapia, ¿te dedicas a otro tipo de actividad psicológica? No, únicamente me dedico a la psicoterapia. Bueno, prontamente estaremos dedicándonos a hacer un posgrado online, en donde, bueno, vamos a ejercer un poquito la cuestión pedagógica, digamos, la divulgación de la psicología y el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, que es algo que también me resulta placentero. Fui profesor de psicología 1 y 2 hace algunos años atrás, en la carrera de psicopedagogía, trabajo al cual renuncié por ciertas cuestiones académicas que no me gustaron. Tengo tendencia a renunciar a las instituciones que me intentan imponer cuestiones poco éticas con las que no estoy de acuerdo, así que ante esas propuestas tengo la renuncia fácil. He renunciado de muchas instituciones. Llega un momento en que ya te resulta aversivo, ¿no? Sí, no tolero que me exijan que haga lo contrario de lo que tengo que hacer. Ya. Y Juan, ¿qué es lo que te ha llevado hacia donde estás ahora, hacia tu labor psicoterapéutico? Desde luego que fueron las contingencias, pero ¿qué más además de eso? Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Qué tipo de contingencia sería la pregunta? Exacto. Mi madre es psicoterapeuta,
ella hizo un gran periplo durante su carrera profesional, atravesando distintas pseudociencias hasta que encontró la psicología científica. Y yo ya entré a la facultad sabiendo con lo que me iba a encontrar y sabiendo que cuando terminaba la carrera iba a tener que formarme durante varios años o reformarme, ¿no? Porque creo que mi facultad lo único que hizo fue deformarme. Así que yo ya sabía con lo que me encontraba y bueno, de hecho yo empecé a estudiar terapias con apoyo empírico antes de terminar la carrera, porque ya sabía cómo me venía, ¿no? Entonces ya preparándome, sabiendo cómo venía la mano, habiendo recibido el último año y medio casi exclusivamente psicoanálisis lacaniano, lo cual me producía un rechazo muy, muy intenso, ya me empecé a formar y luego empecé a trabajar con familias y en infancia, que siempre me resultó muy gratificante porque creo que las terapias más eficaces son las terapias infantiles. Primero, es realmente, a mí se me hace particularmente sencillo de realizar y el progreso terapéutico en los niños es monstruoso. Frecuentemente porque hablemos de cuadros clínicos, de diagnósticos o de trastornos mentales, entre comillas, están en proceso y al ser tan maleables los chicos y tan influenciables a las variables contextuales, claro. Eventualmente las terapias duran 8, 10, 12 sesiones y ya está. Entonces a mí empezar a trabajar con las familias y ver estos procesos de cambio tan drásticos, tan rápidos, me reforzó la tendencia a realizar este tipo de tratamientos. No digo que en adultos no sean óptimos y rápidos si uno utiliza el tratamiento adecuado, pero creo que en infancia el progreso terapéutico y el cambio es más radical. Ya. Podríamos decir entonces también que tu madre sirvió como modelo, ¿no? En esta cuestión de labor psicoterapéutico. Y hoy me pide asesoría a mí. Oh, genial, bastante genial. Claro, yo si estuviera en su lugar yo también lo haría, desde luego. Digamos, con todo lo que has logrado hacer, pues quién no te quiere pedir asesoría. de hecho, acá en mi ciudad suele no pasar. De hecho, eso es algo que vi recientemente, que te vas a empezar a dedicar a dar asesorías, ¿no? También, de una manera formal, digamos. Y voy a tratar, pasa que al hacerlo en modo online, con las diferencias de horario, a veces es difícil. Claro. Me he pedido asesoría de países donde, para cuando uno se puede conectar, ya yo estoy durmiendo o pasan esas cosas. Pero bueno, mientras sea en Sudamérica y no haya mucha diferencia horaria, tengo esa idea. Pero nació espontáneamente, o sea, me empezaron a hacer preguntas y yo llegué a un momento en donde estuve una hora hablando con un colega y le digo, che, si seguimos juntándonos para charlar sobre esto, para que te asesore, te voy a tener que empezar a cobrar. Así que bueno, entonces, no hay problema, bueno, listo, bajo. Es como que estas cosas van surgiendo solas. Sí, desde luego. Y claro, una vez haciéndolo más en forma, pues desde luego que sí tiene que haber honorarios por eso, ¿no? Y cuéntanos, Juan, además de todo tu labor profesional, de todo tu quehacer psicológico como psicoterapeuta, ¿qué más haces? Digamos, el Juan, no psicólogo. Bueno, disfruto mucho el tiempo que paso con mi hijo. Tengo un hijo maravilloso de 7 años, que ha sido bueno, podríamos decir que tiene algunas características de rata, paloma y perro. He experimentado mucho con él, me he divertido mucho. De hecho, muchas de las intervenciones que yo hago las he probado con él, que funcionan maravillosamente. Algunas te las he comentado en algún momento a vos. Así que bueno, disfruto mucho el tiempo con mi hijo. Bueno, con amigos, realizando actividades. Vivo en una ciudad que tiene mucho recurso natural, así que pasear por acá, por esta ciudad, realmente dicen que es una de las más lindas de Argentina, es un privilegio, así que uno sale de acá y tiene cerros, tiene arroyos, tiene ríos, tiene un lago, hay mucho recurso natural
y es algo que los que estamos acá lo podemos disfrutar. Ya. Entonces, vives en un contexto bastante apetitivo. Muy apetitivo, muy apetitivo. Lo único que le falta a la ciudad es un contexto, digamos, cultural enriquecedor, que no se da porque, bueno, estamos a 500 kilómetros de capital, es digamos, el nicho cultural, pero bueno, Internet igual nos permite conectarnos con otras personas muy interesantes y alimentarnos. Claro, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy. Exactamente. Ok, Juan. Y bueno, y empézanos a contar un poquito, ¿no? Sobre estas cuestiones que tú realizas en tu labor psicoterapéutico, en el trabajo infanto-juvenil, es decir, con los niños y adolescentes. Eh, ¿cómo es que se trabaja? ¿Cuál es la manera de abordar este tipo de problemas o la metodología? Bueno, los que trabajamos desde las terapias con apoyo empírico, que frecuentemente o casi exclusivamente son terapias contextuales, no digo que no abordemos las cuestiones cognitivas, pero no las abordamos como cuestiones causales. Frecuentemente abordamos la interacción de la persona con su contexto como la causa de todos los procesos cognitivos, y bueno, distintos eventos no visibles, ¿no? Entonces, yo diría que la mayoría de los que trabajamos desde esta perspectiva, más aún en familia y en infancia, trabajamos justamente con el contexto, modificando las variables contextuales. No nos dedicamos a intentar modificar la mente mediante lo verbal, sino mediante la modificación de las variables contextuales. Digamos que hablamos menos y hacemos más. Ya. ¿Y cuéntanos, cómo es la metodología? ¿Llegan los niños, llegan los adolescentes? ¿Existe una serie de evaluación? Cuéntanos, ¿qué sucede ahí? Yo la mayoría de las entrevistas de los tratamientos con lo que son con niños, tengo un par de sesiones, una o dos sesiones con los padres, en donde pregunto mucho y muy detalladamente. Soy muy preguntón, pregunto, repregunto, si no me entendieron vuelvo a preguntar y vuelvo a reformular, hasta que tengo suficiente cantidad de información, y luego tengo una sesiones de interacción para ver cómo interactúan los padres y el niño en sesión. Eso también da mucha información, da información para contrastar entre lo que los padres ven y lo que uno ve, ¿no? Entonces tenemos distintas perspectivas de qué es lo que está pasando acá entre todas estas personas. A partir de ahí se plantean objetivos terapéuticos. Yo trabajo, como muchos de los que hacemos terapias contextuales, trabajamos con objetivos terapéuticos. Bueno, a partir de ahí se especifican algunas conductas problema, que frecuentemente son las que más sufrimiento generan a todo el contexto familiar. Porque acá hay que tener en cuenta que no solo está sufriendo la criatura, en este tipo de problemáticas sufre toda la familia. Los padres sufren porque no saben qué hacer con el sufrimiento del hijo, y frecuentemente al intentar estrategias de resolución fallidas, esas mismas estrategias retroalimentan el problema. Esto va tomando mayor magnitud, hasta que la gente llega acá realmente muy desesperada, sobre todo cuando han hecho otro tipo de tratamientos que han empeorado la situación. Entonces, cuando la gente llega y les cuenta todo esto y nosotros les decimos, bueno, en 3 meses todo este problema, todo este sufrimiento que tienen ustedes se va a terminar, en 3 o 4 meses ustedes van a tener delante, así que quédense tranquilos porque esto es muy fácil de tratar. La gente abre los ojos así grandes y dice, no puede ser, porque a mí me dijeron de la fundación, no sé, acá hay una fundación muy importante que es la Fundación Facundo Manes, que a veces llegan pacientes diagnosticados de la Fundación Facundo Manes que tienen una pompa así como una cuestión mágica, porque es la institución más importante del país, y nos dijeron que nuestro hijo tenía esto, que había que medicarlo, que iba a estar en el tratamiento. Entonces cuando él le dice, no va a haber que medicarlo y esto se soluciona en 4 meses, la gente como que no te cree, hasta que ven los resultados del tratamiento y dicen, usted tenía razón. Hace poco le gané una apuesta a un paciente desafiante, un médico, que me dijo que si yo lograba modificar todos estos problemas que tenía su familia en 4 meses, me apostó $500. Yo dije, fantástico, caballero, acabo de perder $500. Y cuando terminó el tratamiento me dijo,
usted realmente se lo merece. Así que bueno, no le dolió al tipo. Claro, y que hasta este punto diríamos que es lógico y que es normal que al ponerse en contacto con un tipo de terapias, mientras ya pasaron por otro tipo de terapias en donde los resultados no han sido tan eficaces ni eficientes, crean que es una cuestión generalizada, ¿no? El hecho de que también las terapias van a ser de esta forma. Y el hecho de que alguien llegue y que le diga, ¿sabes qué? Este problema se puede resolver en tanto tiempo, les llega a crear disonancia cognitiva, ¿no? Sí, muchos no lo creen, ¿eh? Yo cuando los pacientes no lo creen, yo les digo que depende, yo utilizo una metáfora muy interesante que es la metáfora del barquito en el río turbulento. La familia, el barquito es una metáfora en donde estamos, esta orilla del barquito, en donde nos subimos el terapeuta de un lado y la familia del otro, la familia tiene que agarrar un remo, los padres un remo y el terapeuta otro, y tenemos que cruzar un río turbulento porque el objetivo terapéutico está en otra orilla. Entonces, si el terapeuta deja de remar, el barquito empieza a girar y nos lleva la corriente a cualquier lado. O sea que no vamos a llegar al objetivo terapéutico. Si la familia suelta el remo, también el barco va a empezar a girar y la corriente nos va a llevar a cualquier lado y no vamos a llegar al objetivo terapéutico. O sea que para llegar al objetivo terapéutico, que es la otra orilla, tenemos que remar parejitos durante un corto tiempo, pero hay que remar intensamente y parejos. Yeah. Esa es una metáfora que me sirve mucho para que justamente los pacientes entiendan que la implicación de ellos en esto es fundamental. Cuando se implican y a partir de que implementamos los primeros cambios, los planificamos, los organizamos, decimos, bueno, tal día vamos a hacer esto de esta manera. Entonces, lunes, miércoles y viernes se van a realizar estas actividades de esta manera, en tal contexto, de esta forma, vamos a utilizar este método. A partir de que los pacientes empiezan a implementar toda la planificación del tratamiento, a partir de que arranca el tratamiento propiamente dicho, a partir de ahí, a un mes, los padres empiezan a notar el cambio. Yeah. Eso refuerza la tendencia de los padres a continuar adelante. Claro, entonces, los últimos 2 meses son mucho más sencillos porque ya los pacientes ven el cambio. Sí, hay un reforzamiento natural, ¿no? Ya las contingencias se van dando de una manera que se vaya reforzando por el propio progreso de la terapia. Y hablando precisamente de este tipo de metáforas que tú utilizas para persuadir a los padres, cuéntanos, ¿cuál es el papel que desempeñan los padres o los cuidadores, ¿no? En todo caso, con este tipo de terapia infanto-juvenil. Bueno, el papel de los cuidadores justamente es fundamental porque son los que aplican el tratamiento. El tratamiento se diseña, se planifica, se organiza y se implementa mediante los padres. O sea, yo planifico, organizo, diagramo el tratamiento, pero les enseño y les transmito a los padres en forma muy sencilla de qué manera vamos a hacer esto que vamos a hacer. O sea, no es solamente vamos a hacer esto, es de qué manera, cuál va a ser el procedimiento. Los organizo, los planifico, los asesoro, les explico, y los padres lo único que tienen que hacer es aplicar esto la cantidad de veces por semana pactada, 3 o 4 veces por semana. Yo frecuentemente cuando planificamos estas actividades, les digo, bueno, para que el tratamiento tenga una alta eficacia, es necesario que ustedes hagan esto de esta manera, tantas veces por semana. Cuando los padres lo realizan, por ejemplo, cada interacción de esos días, cada interacción pautada durante esos días planificados, son un proceso terapéutico. Entonces, en vez de tener 1 hora de terapia por semana, si nosotros planificamos que durante esas 3 horas de ese día, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a casa del trabajo hasta que cena, esas 3 horas se van a realizar tales y tales actividades, tenemos 3 horas, más 3 horas, más 3 horas, más 3 horas. Tenemos 12 horas de actividades terapéuticas. Si están aplicadas de la misma forma en la que yo se las transmití, o sea, si pueden aplicar de la forma planificada esto, van a ser 12 horas de actividad terapéutica en una semana. En un mes son 48 horas mensuales. Esto es lo que le da el poder fabuloso a estos tratamientos. Yeah. No tenés 4 horas mensuales, tenés 48. Claro. Sí, todo la actividad terapéutica básicamente sucede también fuera de la terapia realmente, ¿no? Del contexto clínico. Es el ambiente natural del niño. Además,
sucede en el ambiente natural que generó el problema. Desde luego. Porque muchos papás dicen, bueno, te lo traigo al chico porque mi hijo tiene un problema, pero yo te lo traigo porque el problema está en la mente del niño y yo quiero que vos le soluciones este problema. Entonces, cuando uno le explica que el problema no está en la mente del niño, que la conducta del niño lo que hace es manifestar un problema que se generó y se constituyó en su ambiente, con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo. No estoy hablando de padres sádicos, negligentes, ni nada de eso. Una vez que uno les explica, por ejemplo, por qué un niño reacciona de determinada manera y les explica por qué un padre reforzó esa conducta que después castigó, y por qué el chico reacciona de esta manera extraña, que no pueden dejar que no pueden extinguir, porque cada vez que intentan solucionar el problema se acrecenta más. Un ejemplo muy claro es el de un caso que terminó el tratamiento hace poquito, tuvieron la familia de hace poquito, que es el de unos papás con una chiquita de casi 6 años que llega por una fobia a las hormigas, una fobia casi incapacitante porque la criatura ya no podía salir de su casa, con 6 años estoy hablando. La fobia comienza a los 2 años, en donde en un episodio los padres lo que hacen es, estaban pasando un día de fin de semana en el patio, y al mismo momento que la nena estaba mirando una hormiga, la madre se cae y pega un grito terrible. A partir de ese momento, la criatura empieza a experimentar aversión a la hormiga. Claro. La aversión fue tal que no quería salir al patio, bueno, comenzó con las conductas evitativas, y el padre, para solucionar el problema, cementa todo el patio y arranca todos los árboles. No quedó un solo bicho en el patio. 3 años después, la criatura no podía acercarse al pasto. Ya. O sea, la fobia se había generalizado de la hormiga al pasto. El problema es que en la vereda de la casa había pasto y enfrente de la casa había una plaza. O sea que prácticamente cada vez que tenía que salir de la casa era una situación terriblemente traumática porque la criatura empezaba a aterrorizarse un rato antes de que sabía que tenía que salir. Claro, sí. Esto se transformó en un drama familiar. Y esto pasó a partir del amor de un papá que eliminó cualquier tipo de estímulo que le pudiera generar miedo a la criatura. Un tiempo después, la sensibilización y la generalización fueron, digamos, devastadoras. Sí, claro. Por eso digo que los papás muchas veces hacen esto desde el amor. Bien intencionadamente, ¿no? Con todo el amor del mundo. Exacto. Y precisamente hablabas hace un momento del cuál es el papel fundamental, ¿no?, de los padres, pero ¿sería posible o es posible prescindir de la colaboración de los cuidadores en este tipo de terapias? No es posible. Son imprescindibles los padres para lograr estos resultados. Podemos realizar un tratamiento, por ejemplo, desensibilizando a un niño, contracondicionándolo con algún alimento, puede ser, pero la eficacia no se acerca a este tipo de tratamiento. Claro. Nosotros podemos tener un chico acá y durante una vez a la semana realizar un proceso de contracondicionamiento o de desensibilización, pero el tratamiento no se compara con el tipo de intervenciones. Claro, porque los factores ambientales que están manteniendo y reforzando el problema, esos son los padres, los agentes naturales, ¿no? Van a seguir estando esos factores. Desde luego. Entonces, lo que se puede llegar a trabajar en un contexto terapéutico, digamos, todos los otros factores lo terminan reforzando el cuadro clínico. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando trabajamos con niños que no tienen con cuadros clínicos en donde digamos, el fondo no es un trastorno de ansiedad, en donde la respuesta no es de miedo, sino que es, digamos, trabajamos básicamente con condicionamiento operante. Justamente lo que tenemos que eliminar del ambiente del niño son las fuentes de refuerzo justamente de las conductas que no queremos que se manifiesten. Claro. Por eso en ocasiones hay que excluir a un abuelo de tener contacto con un niño durante 3 o 4 meses porque detectamos que, digamos, lo que sostiene la conducta del niño son los refuerzos que recibe de forma intermitente por parte de los abuelos, ¿no? Un niño que va día por medio a la casa del abuelo y en la casa del abuelo se dan ciertas situaciones, el abuelo hace ciertas cosas, el niño hace ciertas cosas, ¿no? Vuelve a la casa de los abuelos y el otro día insulta a la madre, pega al padre, dice que no, dice que esto, que lo otro, se enoja, pelea con su hermano.
está un par de días tranquilo, vuelve a la casa del abuelo y cuando vuelve del abuelo pasa lo mismo. Claro. Entonces, bueno, ahí, a ver, ¿cuáles son las fuentes de estímulo que están sosteniendo esto? Eventualmente la gente dice, no, pero hay un trauma que cuando pasó tal cosa. A mí, francamente, en general, en este tipo de intervenciones, buscar el origen de todo esto no tiene sentido porque son procesos construidos longitudinalmente. O sea, sacando una situación en donde uno diga, bueno, hubo una situación traumática y a partir de ahí se desencadenó un proceso fóbico, habitativo, bárbaro. Pero en general no son ese tipo de procesos traumáticos los que generan el malestar. Son procesos que se van construyendo a partir de las interacciones que arrancan, digamos, sin dar signos como para que los papás se preocupen y a lo largo del tiempo van construyéndose como cuadros, digamos, realmente preocupantes. Claro, y desde luego que probablemente saber la causa o el origen, ¿no?, de cierta problemática podría resultar tal vez tranquilizador, pero desde luego que para el proceso terapéutico puede ser prescindible, porque realmente con lo que se trabaja es con la problemática actual. Exactamente. Y, y hablando precisamente de esto, de que no se puede prescindir de la colaboración de los padres, ¿qué sucede entonces cuando llega un papá o una mamá, un cuidador, que es reacio a participar en este tipo de metodología terapéutica, ¿no? Que llegan y te dicen, como esta metáfora precisamente del coche en el taller, ¿sabes qué? Aquí está el niño, que cuídalo, chécalo, cámbialo y regreso en una hora por él. Lo que nosotros llamamos por acá los psiconanos. ¿Cómo trabajas ahí? ¿Cómo persuadir a los padres para empezar un trabajo cuando son reacios ahí? Bueno, yo para la persuasión utilizo el diálogo socrático, en donde básicamente les comienzo a preguntar cómo desde hace cuánto tiempo creen que se sucede esto, en qué contexto sucede, cómo responde el niño a lo que hacen ellos, y a partir de ahí, digamos, voy buscando que se den ellos mismos las preguntas. Creo que cuanto más reacio es el padre a participar en el proceso terapéutico, más hay que utilizar el diálogo socrático para que los padres se respondan esto a sí mismos. Claro. Y a partir de ahí, decirles que la mejor forma de tratar esto es por la implicación de los padres en el proceso y además avisarles que si no se implican, digamos, de una forma comprometida en el proceso terapéutico, esto va a empeorar, van a sufrir muchísimo y probablemente su hijo termine con algún trastorno de ansiedad o con grandes dificultades para socializar con cualquier persona, ¿no? Digamos, por las características de los chicos en el momento de explotar en ira ante la primera frustración, ante la primera ausencia de un refuerzo positivo, ¿no? Creo que esto es fundamental de explicarlo. Apelas a las... No quiere, apelas a las consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? Sí, se las hago ver y inclusive a veces le digo lo que realmente creo y en ocasiones lo exagero un poco. No demasiado, pero lo exagero como para que se den cuenta que, digamos, no hay muchas posibilidades. Y además, en general, llegan después de los tratamientos en donde ellos hacían esto, iban al terapeuta, le dejaban el hijo y se volvían a su casa y después lo iban a buscar. Yo les pregunto, ¿y esos tratamientos funcionaron? No. Bueno, no funcionaron porque no los implicaron ustedes en el proceso terapéutico. Este tipo de tratamientos funciona, si quieren, les paso bibliografía, investigaciones, digamos, que demuestran que funciona, investigaciones replicadas que demuestran que funciona. No tenemos una investigación que demuestre que esto funciona, tenemos toneladas de investigaciones que demuestran que esto funciona. Ustedes pueden leer todas las investigaciones que quieran, y que es necesario y es imprescindible que ustedes participen en este proceso. ¿Por qué? Todo esto se desarrolló a partir de la interacción con los padres y con su contexto, ¿no? Los padres son su contexto. Entonces, es necesario utilizar ese mismo procedimiento, pero modificado. Vamos a modificar algunas variables en donde vamos a romper esta cuestión circular, en donde cada intento de solución empeora el problema, pero lo tienen que hacer ustedes. Y frecuentemente los padres se enganchan. Sobre todo cuando, digamos, uno ya tiene cierto tiempo de trabajo
y la gente viene muy recomendada, ahí el trabajo, digamos, es mucho más sencillo. Claro, claro, porque ya van con una experiencia, ¿no? Transmitida, un aprendizaje simbólico de el trabajo que se hizo con otro niño, con otro infanto, otro adolescente, ¿no? Y precisamente recién me contabas sobre una de las técnicas que te han dado bastante resultado, muy eficaces y que también se relaciona, ¿no? Con este tipo de situaciones cuando los padres son reacios a la implementación de alguna técnica o alguna metodología, que son los experimentos conductuales, ¿no? Platícanos un poquito acerca de ello. Bueno, a mí me resultan muy eficaces y aparte me resulta muy gratificante construirlos, me divierto bastante, así que sí, Además, utilizo lúdicos. muchos elementos conductuales y experienciales, o sea, suelo poner a los padres, por ejemplo, a los padres que utilizan el castigo y la agresión. Algunos padres lo hacen porque explotan, no lo hacen voluntariamente, y otros padres están convencidos de que es la mejor forma de educarlos. Y ahí, bueno, vuelvo al diálogo socrático, al diálogo socrático, y les pregunto si estas creencias que ustedes tienen sobre que esto funciona, realmente está dando buenos resultados, ¿no? Usted me dice que esto funciona, que hay que criarlos en los hijos así. Vamos a hablar concretamente de su hijo. ¿Está funcionando esto? No. Ajá. Bueno. Entonces, a partir de ahí, el paciente se contesta solo. Hay que saber preguntar nomás, no es muy complicado esto. Pero, digamos, hay que contrastar un poco las ideas del paciente sobre la crianza, que frecuentemente son transmitidas generacionalmente, con los resultados concretos, ¿no? Que es igual que lo que pasa con las madres sobreprotectoras, que de tanta protección, digamos, no permiten al hijo confrontar sus miedos. Yo tengo que cuidar a mi hijo y tengo que cuidar a mi hijo, bueno, salen con estas cuestiones, yo digo, bueno, esta idea que usted tiene de cuidarlo, ¿está dando resultado? ¿Su hijo se siente seguro cada vez que está lejos suyo? No. Entonces, digamos, la mayéutica funciona para todo. Luego diseñamos ejercicios conductuales, experimentos conductuales experienciales, por ejemplo, en este caso de los papás, en donde un papá tenía esta idea. Entonces, bueno, yo les explico qué vamos a hacer, que vamos a hacer un ejercicio en donde ellos van a jugar, vamos a hacer un juego de roles, donde ellos van a cumplir el rol del hijo y yo voy a cumplir el rol de ellos, ¿no? Entonces, yo soy usted y usted es su hijo, y él se va a tener que quedar acá, no va a poder ni reaccionar, no va a poder defenderse, ni va a poder huir. O sea, va a tener que quedarse sentado en ese sillón y no va a poder hacer absolutamente nada. Ese es su rol, quedarse callado mirando para abajo sin poder hacer nada. Y yo le voy a hablar hasta hacerlo sentir muy incómodo. Y después usted me va a contar algo, algunas preguntas que yo le voy a hacer. Entonces yo empiezo a acercarme, empiezo a levantar la voz, empiezo a decir barbaridades, que son todas las barbaridades que él me dijo que le decía al hijo. Y cuando termine el experimento, que dura un par de minutos, le pregunto al tipo cómo se sintió. Claro. Y ahí frecuentemente me dicen, y yo tenía ganas de irme de acá, pero no puedo ir. Yeah. Si después de que usted hace esto, su hijo se trata de escaparse e irse a la casa de un abuelo, ¿no es lo que usted haría? Sí. Bueno, ahí le explicamos un poco de qué manera, primero un papá refuerza las conductas del hijo sin darse cuenta, y después las castiga y las castiga y las castiga y las castiga y las castiga. Y además generamos un poco de empatía. O sea, poner al papá en la situación del hijo, de no tener posibilidad de escape, ni de huida, ni de defensa, y de recibir el castigo, sobre todo cuando anteriormente hemos reforzado una conducta, porque eso es lo que los padres muchas veces no entienden. Dicen, no, pero yo no le di ningún premio. No, vamos a separar. Refuerzo una cosa, premio otra cosa. Usted cuando hizo esto, ¿qué pasó? Y él lo volvió a hacer. Y cada vez que usted lo hacía, él lo volvía a hacer. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa después de la conducta de su hijo? Bueno, eso que pasa después, algo de todo eso que usted hizo, está reforzando la conducta de su hijo. Claro. Claro. Y después lo castiga, después lo reta, y después lo agarra el pelo. Y yo le diría que no es muy justo. Bueno, entonces, a partir de ahí se va trabajando, ¿no? Se trabaja la empatía, se
se genera lo que solemos llamar disonancia cognitiva, ¿no? Ponemos al paciente en disonancia para que, a partir de lo que se pregunta, se responde a sí mismo. O sea, si uno va guiando con las preguntas adecuadas, el paciente entra en disonancia tarde o temprano. Claro. No es necesario decirle, yo tengo la verdad y esto es así y usted lo tiene que hacer. No. Hay que darle tiempo para que pueda entregar. Tiempo no, se hace en media hora, es sencillo. Y que sobre todo que vaya guiando el quehacer terapéutico por reglas de seguimiento y no tanto de cumplimiento, ¿no? Básicamente sí, tenemos que trabajar sobre eso. Y precisamente, Juan Martín, hablabas hace rato precisamente que existe evidencia, bastante evidencia sobre este tipo de tratamientos. Bueno, pues como sabrán, este es un canal dedicado a las psicoterapias basadas en la evidencia. ¿Cuál sería la evidencia, ¿no? O los estudios, no sé, que se han realizado sobre este tipo de quehacer terapéutico? Bueno, tenemos, digamos, primero están o sea, aproximadamente 100 años de evidencias de las técnicas. Uh-huh. Y luego, de toda esta, creo que no existe en el mundo un enfoque terapéutico, ¿no? Un tipo de tratamiento que tenga la cantidad de evidencia empírica que tiene el conductismo. Y por otro lado, aproximadamente los últimos 15, 20 años, se han realizado distintos tipos de investigaciones, muchas replicadas, hay mucha investigación replicada, sobre el aumento de eficacia cuando, digamos, combinamos toda la metodología y toda ¿cómo es? No me sale. Todas las herramientas y las tecnologías conductuales, las técnicas y las tecnologías conductuales aplicadas dentro de, digamos, de un contexto en donde se implique a los pares en el proceso terapéutico. No tenemos investigaciones que nos digan, digamos, investigaciones que abarquen todos tipos de tratamientos que hacemos. Sí tenemos investigaciones que nos dicen que funciona mucho mejor, que presenta una alta eficacia en comparación a la terapia, incluso la terapia conductual, realizada en un contexto en el consultorio, no en consulta, que aumenta la eficacia del tratamiento si utilizamos estos recursos en donde tratamos al paciente en su contexto natural, para cualquier tipo de tratamiento. O sea, puede ser cualquier tipo de tratamiento del espectro de las fobias, de la ansiedad, digamos, de cualquier caso que tenga de fondo alguna cuestión relacionada con los miedos, digamos, con los miedos patológicos, que esté relacionada con algún tipo de conducta, cualquier otro tipo de conducta, cualquier otro tipo de problemática, dificultad en cualquier tipo de aprendizaje, TDAHD, dificultades, no sé, intolerancia a la frustración. Hay una gran cantidad de... A ver, a mí no me gusta hablar de trastornos mentales en infancia, yo prefiero hablar de conductas disfuncionales que fueron desarrolladas, sostenidas y constituidas por el contexto. Si bien hay algunos cuadros en los que, digamos, la evidencia de una base biológica es muy fuerte, como el TDAHD tiene, digamos, los últimos años sabemos que tiene componentes biológicos fuertes el TDAHD, excluyendo un par de cuadros, en general estamos hablando de conductas problemáticas que tienen un fuerte componente contextual en su génesis. Yeah. Entonces, bueno, las investigaciones nos están indicando esto, que si bien la terapia conductual, las terapias conductuales en general y contextuales funcionan muy bien, cuando se combinan las terapias contextuales con estos dispositivos en donde integramos a la familia, la eficacia se va a las nubes. Claro. Realmente hay tratamientos que duran 2 meses. La gente dice, ¿cómo puede ser que dure 2 meses un tratamiento? Sí. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, Juan Martín,
Cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué harás? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué va comenzando este año precisamente? Cuéntanos un poco de Bueno, eso. planes hay varios. Hace poquito comencé un taller para padres, orientado justamente digamos, a asesorar a los padres sobre estas cuestiones, que además es interesante porque los padres van compartiendo sus experiencias y lo que cuenta uno de cómo, de cómo se fue generando el problema les impacta a los otros y los otros relatan y dicen, a mí me pasó exactamente lo mismo y yo pensé que era mi hijo, pero después me di cuenta que era yo. Así que los talleres son muy enriquecedores y dirigir estos talleres me está, digamos, acercando a otro tipo de aprendizaje a mí. O sea, que no solo aprenden los pacientes, sino que yo también estoy aprendiendo mucho en el proceso y este aprendizaje nuevo de dirigir talleres me está resultando muy gratificante y estoy aprendiendo muchísimo y además me divierto mucho también. Totalmente. Bueno, creo que en abril, fines de abril, creo que vamos a empezar a hacer un curso sobre todo esta nueva perspectiva, este nuevo enfoque terapéutico online para toda Sudamérica y tal vez para España. Así que, bueno, estamos en eso y, bueno, probablemente más adelante surjan nuevos otros proyectos, pero básicamente estamos proyectando intentar, digamos, concretar este sueño del curso que creo que va a ayudar a muchos pacientes, a muchas familias y, bueno, va a enriquecer las herramientas terapéuticas de muchos colegas. Bastante fructífero va a ser de seguro esto, bastante enriquecedor. Y pues bueno, Juan, ya para irnos despidiendo, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista en este momento? No sé, algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría compartirles a todos los que nos están viendo. ¿Alguna recomendación tal vez? Aléjense de las pseudociencias y acérquense a la terapia con apoyo empírico. Nada más. Que vaya en eso, parece que hay mucho de eso por allá, ¿no? Oh, estamos plagados. Acá es terrible la cantidad de pseudociencias legales e ilegales. Las más preocupantes son las legales, las que están amparadas por las unidades académicas. ¿Qué recomendación le podrías dar a los estudiantes para no caer en pseudociencias y para estar de este lado de las terapias basadas en evidencia? Formarse en epistemología y en metodología de la investigación. Creo que el criterio que nos va a permitir discernir claramente qué es conocimiento válido y cuáles son las ideas sin fundamento, es una sólida base epistemológica y de metodología de investigación. Perfecto. Pues ahí está esa recomendación para los que se vayan iniciando en este mundo de la psicología y la psicoterapia basada en la evidencia, y no tan solo los que se van iniciando, sino los que ya están ahí, pero que quieren aprender un poco más sobre esto, ¿no? Y pues bueno, Juan, te agradezco bastante que nos hayas regalado, ¿no? Este tiempo, este espacio, este momento para poder charlar contigo, para poder transmitirnos pues todo esto que nos acabas de comentar, ¿no? De platicar. Ya habíamos programado hace algún tiempo esta entrevista, no se había podido dar, pero bueno, ya está aquí y qué más que disfrutarla, ¿no? Te agradezco bastante, Juan. No, te agradezco yo a vos. Realmente para mí la labor de divulgación es fundamental. Creo que hay que hacer llegar a la ciencia a la mayor cantidad de colegas posible porque esto tiene un impacto directo en la comunidad, así en la salud de la comunidad. Así que bueno, es un placer para mí. Perfecto, Juan. Pues espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos estemos viendo por este medio. Nos vemos en una próxima edición de Divulgación Psicológica. Yo soy Ray González y nos vemos hasta la próxima, Juan. Cuídate mucho.